Iglesia de Cristo de Ebenezer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Si nacimos de nuevo y fui bautizada, llegó el Espíritu Santo a mí, el amor de Dios inundó mi corazón. Y ese amor lo tengo para darlo a otros. Y si en vez de amar, odio, qué mal estoy. Entonces, ¿quién es mi Señor? El Señor les bendiga, amados. Estamos nuevamente en unidad para poder estudiar la palabra de Dios. Esta noche vamos a examinar nuestros niveles de fe. Examen de nuestros niveles de fe. Realmente cuando hablamos de examen no nos gusta, pero tenemos que hacerlo porque el mismo Señor nos lo dice en su palabra. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 13:5. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera primero y después en otras versiones que tengo acá. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que nos examinemos nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos. Y viene una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tremendo lo que nos pide el Señor. Fíjense bien, esta palabra examinaos es la 3985 del griego peirazo y significa probar, esfuerzo, escudriñar, disciplinar. Y la palabra fe es la 4102 del griego pistis y significa veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación. O sea, el tener fe es tener confianza en nuestro Señor. La confianza que debemos tener en Él para salvación, de que vamos a ser salvos. Al creer, al tener esa fe, esa confianza en Él, es porque estamos confiando para ser salvos. Ahora, miren lo que dice. Cuando dice examinaos a vosotros mismos, es como quien dice por su propia cuenta, por su propia opinión. O sea, que nadie los force, sino que ustedes investiguense. Ustedes investiguen cómo están respecto a la fe, para nosotros saber distinguir si realmente estamos confiando en el Señor para ser salvos. Y luego cuando dice, o no os conocéis a vosotros mismos, a menos que estéis reprobados. Esa palabra reprobados significa rechazados o indignos moralmente. Eso es lo que podría suceder en caso de que nosotros nos examinemos y creemos que estamos reprobados. O sea que no hemos sido aceptados, porque ahí habla de rechazados, o que somos indignos por causa de la moralidad. Este mismo versículo en la versión TLA dice así: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Hermanos, por eso es que es una prueba que nos la vamos a hacer nosotros mismos, nadie más. Ni nosotros vamos a probar a otros hermanos, ni ellos nos van a probar a nosotros. Somos cada uno de nosotros probándolos. Por eso dice que nos examinemos. No dice examinen a su familia, examinen a los hermanos, sino que examinaos cada uno de nosotros viendo hacia adentro. ¿Qué hay de verdad en nuestro corazón? ¿Hay fe? ¿Sentimos que hemos sido aprobados o hemos sido rechazados? Este mismo versículo lo tengo en la NTV. NTV dice: examínense para saber si su fe es genuina.
Recordemos que la fe puede ser fingida, ¿verdad? Entonces dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ay, ay, ay. Hermanos, ¿cuál será el resultado de nuestro examen? ¿Qué estará viendo el Señor de lo que estamos pensando o sintiendo en este momento? Porque tal vez en este momento no estamos analizando esto, pero ya viene esa palabra a tocar nuestras emociones, nuestros pensamientos y como a confrontarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo con mi fe? ¿Creo en el Señor? ¿O solo es así por encimita? ¿Solo es en lo exterior? Miren, porque nosotros podemos asistir a la iglesia, hermanos. Podemos cantar las alabanzas, sabernos las alabanzas y deleitarnos cantando las alabanzas. Orar en determinada hora del día, en diversos momentos. Y máxime cuando tenemos dificultades. Ciertamente ahí elevamos oraciones al Señor. Pudimos haber sido bautizados hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Y también llegar a creer que nosotros somos buenas personas, porque nadie piensa que es malo, ¿verdad? Nosotros llegar a creer que somos buenas personas, pero no estar conscientes de los pecados nuestros. Sí, estamos viendo, enfocando los pecados de otros, pero de los míos no me quiero dar cuenta, hermanos, porque sí sabemos cuando pecamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que pensar y sentir de esa manera es estar muy cómodos, demasiado cómodos estar en esa posición. Creer que somos buenos, que no dañamos a nadie, pero no estamos en la línea, en el camino recto que el Señor nos ha trazado y que nos ha dejado escrito para que no lo olvidemos, sino que ya de una vez Él lo dejó escrito para que nos recordemos cuáles son los lineamientos que debemos tener como hijos suyos. También, ¿sabe qué? Nos podemos dar cuenta, perfectamente cuenta, en qué camino vamos, en qué nosotros nos estamos equivocando, qué malas decisiones estamos tomando. Y ¿sabe qué también? Sin salirnos de la iglesia, estarnos alejando del Señor. Y esa indiferencia, hermanos, es cosa seria, porque no nos causa ningún peso ni en la conciencia de estarnos alejando dentro de la iglesia, participando en reuniones, estando en servicio, haciendo todo lo que hacen todos los demás hermanos, pero terminamos justificándonos y decirnos a nosotros mismos, no estamos mal, eso no es tan malo. Y esa es una posición muy cómoda y equivocada. No hacemos ningún esfuerzo. No le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos escudriñe y que miremos, que mire Él y que nos diga qué hay dentro de nosotros que debemos corregir. Alguien puede preguntarnos, ¿usted lee la Biblia? ¿De verdad cuando usted busca a Dios lo hace de corazón? Y algunas personas podrían responder, mire, yo leo la Biblia, pero realmente yo no siento el anhelo de leerla. La leo por leerla, porque sé que debo hacerlo, pero no siento el deseo, el anhelo de encontrar en ella el alimento que a mí me sirva en todo tiempo. No solo cuando estoy mal, en todo tiempo. Y responder yo como debo hacerlo, como un hijo de Dios.
Entonces, cuando una persona está en esa condición, sabe perfectamente que su relación personal con el Señor no está buena. No tiene una buena relación personal con el Señor. Por tanto, sus frutos no van a ser agradables al Señor. Los frutos, cuando no estamos bien, cuando no estamos de acuerdo, no hacemos lo correcto, no cumplimos los mandamientos del Señor, hermanos, los frutos no son aceptables. No son agradables al Señor lo que estamos haciendo. Entonces es posible que hagamos muchas cosas en lo externo. Los demás nos miran y hasta nos pueden envidiar. ¡Qué bueno! ¡Ay, como yo quisiera ser! Como aquel hermano, como aquella hermana, que ¡ay, qué bien! Cómo hace, cómo se entrega, cómo sirve, cómo hace. Pero puede ser solo externo. Puede ser solo en lo exterior. Pero si escudriñan esa vida, en su interior no hay nada de presencia de Dios. Cristo no está presente. Solo son quehaceres. Y a eso no vinimos, a eso no fuimos llamados, sino a ser sinceros, transparentes, a hacer lo que el Señor nos manda. Puede, hermanos, que nosotros no estemos tratando de parecer cristianos, sino que de verdad creamos que somos hijos de Dios. Pero qué gran equivocado podemos estar. Qué grande equivocación podemos tener. Porque no nos exigimos mucho, nos conformamos con muy poco. A veces hacemos las cosas a regañadientes. Hacemos las cosas con una cara, hermanos, que si fuera por teléfono y la gente nos mira, que si fuera videollamada, tendríamos que tener una cara bien bonita, agradable, sonriente, porque nos están viendo. Pero, hermanos, qué mejor que el Señor nos observa. Él conoce todo lo que nosotros podemos hacer y conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, no solo lo de afuera, ¿verdad? Entonces, cuando uno vive alejado de Dios dentro de la iglesia, no se ha ido al mundo, no ha dejado de ir a la iglesia, no ha dejado de servir, ha estado en todas las reuniones, pero está lejos del Señor. Eso, hermanos, pone en peligro la vida, la relación de una persona, porque puede haber una idea o una falsa seguridad de que estamos bien. Pero en ningún momento hacemos por acercarnos genuinamente al Señor y entregarnos completamente a Él. ¿Por qué? Porque no pasamos pesando, no pasamos evaluando nuestra vida, nuestras emociones, nuestras circunstancias. ¿Cuáles son mis motivaciones cuando yo hago algo? No lo hacemos. No hay una posición más terrible, hermanos, que creer que somos de Cristo, pero no evaluamos la posición donde nos encontramos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? ¿En dónde nos encontramos? Estamos en el lado donde la fe está fuerte, está crecida, está firme, que no hay nada que la hace tambalear. O cuando vienen los problemas, las dificultades, nos desanimamos y estamos afligidos. Y entonces, ¿en quién confiamos? ¿A quién le hemos puesto nuestra vida? Y todo lo que se relaciona con nosotros. Miren, nosotros podemos estar siguiendo páginas, Facebook, Instagram, de mucha gente cristiana. Podemos hacerlo y no es que sea malo, pero eso no nos hace hijos de Dios. Eso no nos hace tener una cercanía, una relación cercana con el Señor. Nosotros vamos a tener esa relación cuando yo busco la palabra, la escudriño y vivo, trato de vivirla y le digo al Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en esta pereza espiritual. Ayúdame que yo no siento deseos
Hago las cosas por hacerlas. Ser sinceros, hermanos, el Señor conoce. El Señor nos conoce, no tenemos por qué fingir delante de Él. Mire, el apóstol Pablo, en la lectura que hicimos al principio, ahí en 2 Corintios 13:5, por eso nos llama. Nos dice, nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Quiere que lo volvamos a leer? Lo volvemos a leer. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí, hermanos, esto está fuerte. Porque nosotros tenemos que saber. Pero qué triste es decir, sí, Cristo vive en mí. Ay, yo soy de Cristo. Toda tanta bulla que podemos hacer. Pero de eso no haber nada. Que cuando el Señor levanta las hojas de la higuera, en tiempo de que no había fruto, no haya frutos para Él. ¿Qué tal si nos mira, nos escudriña y Él no mira ningún fruto para Él? Sino que los frutos son para que los demás nos miren, que estamos frondosos. Pero esos frutos solo son lo exterior, lo que nosotros mostramos. Pero el Señor no encuentra nada en nosotros. Debemos tomarnos un tiempo y pedirle al Señor que nos muestre nuestra verdadera condición espiritual. Pero tenemos que desearlo, hermanos. Tenemos que desear saber cuál realmente es nuestra condición y pedírselo al Señor. Le aseguro que el Señor nos lo va a mostrar. Que nos permita saber, por medio del Espíritu Santo, si nosotros solo estamos cumpliendo una serie de actividades externas, pero en nuestro interior no hemos cambiado nada. Seguimos teniendo los mismos sentimientos, los mismos rencores, los mismos resentimientos, los mismos odios, los mismos envidias, celos, contiendas. Es que como eso no se ve por fuera, pero sí se manifiesta en la manera de hablar, hasta en la manera de mirar. Se manifiesta cuando esas cosas están en su ebullición más fuerte. Pero no le pedimos al Señor eso. Es necesario que nosotros busquemos eso del Señor para nosotros. Cuando nosotros lleguemos a entender todo lo que hagamos, lo vamos a hacer con una motivación diferente. Miramos lo que nos dice Colosenses 1, del 3 al 6, en la versión NTV. Dice así: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe. ¿Cuántas personas han oído de su fe? Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Oiga bien, que la gente escuche de la fe que nosotros tenemos, pero también del amor que tenemos por el pueblo de Dios. No por ciertas personas, porque este me cae bien, este me hizo un favor, este a mí me cae pero súper bien, con este yo me siento a gusto. Ay, no, aquel no. No, aquel no. Con aquel no quiero nada. No, para nada. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Gracias a Dios que nos aceptó a nosotros. Cuando nosotros estábamos como enemigos, lo mirábamos como enemigos, nos hablaban del Señor y rechazábamos todo lo que nos decían, por estar embelesados en el mundo, entretenidos en el mundo. Fíjese, dice en el 5, que ambas cosas provienen de una firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo, o sea, la fe y el amor. Dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Hemos tenido esa esperanza nosotros cuando recibimos las buenas nuevas. En aquel tiempo, yo no sé en qué año fue, qué edad usted tenía.
bajo qué circunstancias fueron, en las que nosotros escuchamos las buenas nuevas. No cuando lo hacíamos religiosamente, hermanos, que ni sabíamos lo que nosotros hacíamos. Pero dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. O sea, que si recibimos las buenas nuevas, impactaron nuestro corazón y nuestra vida, tenemos que haber cambiado. Tenemos que dar frutos diferentes. Tiene que haber un cambio, que lo vean, que se den cuenta, que lo sientan. Así como les cambió la vida a ustedes, dice, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Hermanos, es tan claro entonces que la llegada del Evangelio a nuestra vida produce cambios. Nadie debería de quedarse igual a como estaba cuando recibió la palabra que le levantó de entre los muertos, que le hizo volver a la vida. Estábamos como muertos, pero la palabra del Señor nos levantó. Entonces, si la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas, produce cambios, eso tiene que manifestarse, debe manifestarse en nosotros. Si nosotros sentimos que nuestra vida no está dando el fruto o los frutos que dice la palabra, pero nosotros seguimos creyendo que somos buenos y seguimos tomando malas decisiones, además no nos hemos transformado. Sigo teniendo los mismos enojos, los mismos arranques, las mismas cóleras, las mismas formas de expresarme. Es muy posible, hermanos, que ni siquiera haya creído en las buenas nuevas. Porque si llegaron a mí y son buenas y son nuevas, eso tuvo que haberme sacado de donde yo estaba. Como de un foso, como de un hoyo, tuvo que haberme sacado. Y haber cortado, haberme liberado. Sé que hay un proceso. No es todo de una sola vez, es un proceso. Pero si es así, que no tenemos frutos, que seguimos pensando, creyendo que somos buenos, pero seguimos tomando malas decisiones y no nos hemos sido transformados, entonces debemos orarle al Señor y pedirle que nos ayude, porque hermanos, nosotros debemos ser enseñados. Nadie nació sabiéndolo todo. Debemos ser enseñados. Miren lo que dice Colosenses allí 1, 7 y 10. Dice, de 7 al 10, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, o sea que alguien enseñó. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, cuando alguien comenta o cuenta del resultado que tuvo en una visita, en una campaña o lo que sea, la gente, por el mismo amor que dice ahí que debemos tener por el pueblo, por el cuerpo de Cristo, entonces los demás debemos orar, debemos alegrarnos por lo que otros han logrado, que ya tienen el conocimiento de la palabra. Y mira, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, hermanos, que debemos leer, debemos aprender, llenarnos del conocimiento de la voluntad del Señor, pedirle al Señor sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es Biblia. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándolo en todo, no solo en parte o en lo que yo quiero, es agradarlo en todo, y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O
sea que no podemos quedarnos estancados, que debemos aprender, estudiar, cada día más aprender, estudiar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para guardar la palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. Entonces nosotros podemos tener esa esperanza en Cristo, pero no podemos pretender tener frutos si no conocemos y obedecemos al Señor. ¿De dónde? ¿Cuáles frutos serían? Serían frutos amargos, ácidos, lo que sea, pero frutos que nos hagan producir buenos frutos. Agradables al Señor, no, mientras no lo conozcamos ni le obedecemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adquirir una fe en este mundo que vivimos que es tan lleno de incredulidad? Mire, en ciertas ocasiones dicen creer en Dios, tener mucha fe, pero con una pequeña cosita se desaniman, tienen miedo y pueden echar a correr y entran en crisis y se dan cuenta que realmente su fe es débil, que no es tan fuerte como habían pensado, porque podemos tener fe fuerte cuando todo está bien, cuando hay dinero en el banco, cuando todos estamos sanos, que no me falta nada, ahí sí tenemos fe, pero cuando las cosas están difíciles, hermano, ahí viene, ¿tengo fe o no tengo fe? ¿Verdad? En la Biblia se nos habla de hombres y mujeres que tuvieron grandes dificultades, fueron probados en su fe. Creer en Dios para ellos era un verdadero desafío. Nosotros hemos estado en esta prueba, en este tiempo, en estos días, pero realmente no hemos sufrido como sufrieron esta gente. Fíjense que uno de ellos, que en Hebreos 11:34, la segunda parte del versículo dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Ahorita nosotros no hemos entrado en batallas. Mire, leyendo la historia del Antiguo Testamento y de los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús, hermanos, es tremendo. No sé si nosotros aguantaríamos lo que ellos pasaron. Esa fe de ellos sí fue probada. Por ejemplo, estaba leyendo lo de Jeremías, hermanos. Jeremías fue un profeta y él sufrió cárceles, prisiones, maltrato, al grado que su vida peligró. Miren lo que dice Jeremías 37, el 15 y el 16. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. ¿Quiénes de nosotros hemos sido azotados? Bendito Dios, ¿no? Entonces dice, los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías muchos días, no estuvo un día, 2 ni 3, muchos días, no sabemos, sufriendo frío, hambre, malos tratos, golpeado. ¿Qué sufrió? Jeremías, no está escrito ahí, pero hay otras que sí. Entonces Jeremías no solo fue encarcelado, hermanos, sino que también lo metieron en una cisterna llena de cieno. Cieno es lodo, es algo pegajoso. Ay no, hermano, solo imagínense que a uno de nosotros lo sumergieran en un pozo lleno de lodo. Yo no sé si le llegó a las rodillas, a la cintura, a los hombros, al cuello, no sé, pero ha de haber sido terrible estar sumergido ahí. ¿Cuántos días? Yo me puse a pensar, si lo pusieron parado, se tenía que cansar, se ha de haber querido sentar. Pero ¿cómo se sentaba? Si se sentaba, se sumergía en el lodo y se moría. Entonces tenía que estar ahí soportando semejante castigo. Miren lo que dice en Jeremías 38:6. Dice, entonces, esta es otra. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías. Esta es otra cisterna, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, o sea, tan hondo era que lo tuvieron que amarrar y así dejarlo ir hasta el fondo. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, se hundió. Dios santo,
Imagínense que le llegara hasta acá. Él tenía que estar con la cara levantada para no asfixiarse. Así fuera hasta la cintura, así fuera hasta los hombros. Era terrible el castigo. Y él no estaba haciendo nada en contra, simplemente estaba profetizando lo que el Señor le mandaba decir al pueblo. Pero el pueblo se enojaba porque le dijera la verdad. ¿Usted ha conocido personas de que se enojan porque se les dice la verdad? Pura coincidencia, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Mire, era la tercera vez que el profeta era encarcelado y fue la más dura. Y llegó a ser tan difícil, tan terrible que estuvo a punto de morir. Aquí está en Jeremías 38 días. Dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, 30 hombres de ahí. Haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Óigame, el rey sabía, hermanos, una infección. Estar allí sumergido, aquella humedad, aquello pegajoso, lodo, tierra, agua, monte, grama, yo no sé qué podía contener ese cieno. Pero imagínense que hubiera llevado una heridita. Ay, Dios santo, es terrible pensar a lo que él fue sometido. Eso fue muy injusto para Jeremías, porque él no estaba haciendo malo, como le digo, era un proceso de malos tratos, de abusos que cometieron contra él los del mismo pueblo, los de su pueblo, abusando de Jeremías porque él cumplía la orden de Jehová. Dios lo llamó y le dijo que profetizara, que advirtiera al pueblo de Judá que debido a los pecados que ellos estaban cometiendo, el país iba a ser invadido por extranjeros. Y ellos, en vez de arrepentirse por la advertencia que Dios les mandaba a dar a través de Jeremías, lo agarraron con odio, se desquitaron con él y quisieron hasta matarlo. Hermanos, qué tremendo. Lo acusaron de traición, lo detuvieron, lo llevaron ante el rey y lo metieron en prisión. Jeremías tuvo que luchar espiritualmente contra gran oposición en ese tiempo. Al principio, hermanos, como todo humano, él sintió temores. Y de repente, ha de haber dicho, si por cada profecía que yo doy me vienen problemas, me meten preso, ay, ya no quiero profetizar. Pero él siguió adelante. Su convicción de quién le hablaba y quién le ordenaba que hiciera las cosas, eso lo hizo que continuara, lo impulsó a seguir adelante. Por eso nosotros no tenemos que menguar en nuestra fe. Sigamos adelante, porque sabemos en quién hemos creído, de quién hemos tomado la seguridad que tenemos, que Dios nos está guardando, nos ha guardado y nos va a seguir haciendo en el nombre de Jesús. La vida de Jeremías fue una lucha constante, tremenda. Él no era un hombre sonriente, hermano. ¿Cómo iba a pasar riéndose si la vida de él era bastante martirizada? Tuvo muchas aflicciones, a momentos se debilitaba, pero siguió adelante por la fe que tenía en Jehová. Clamó al Señor. Aquí vamos a ver en Jeremías 17, 14, la primera parte del versículo dice, sáname, oh Eterno, y seré sano, sálvame y seré salvo. En el 17, versículo 17, la segunda parte dice, pues mi refugio eres tú en el día malo. Eso es, que nosotros confiemos en el Señor, que nuestra total confianza la tengamos en el Señor y Él nos va a respaldar, Él nos guarda, Él nos cubre. Cuando sintamos que nuestra fe flaquea, hermanos, busquemos ayuda del Señor, que nos ayude, que nos capacite para poder soportar la prueba por la que pudiéramos estar pasando. Hagamos como hizo el padre de aquel hijo que estaba endemoniado, que se lo presentó al Señor y le pidió que lo liberara. Entonces el Señor le dijo,
Si crees, lo que crees es posible. Entonces el hombre, sabiendo que su fe era poca, que era débil, se atrevió y se acercó al Señor y le dijo, creo, o por lo menos quiero creer, ayuda mi incredulidad. El Señor escucha, hermanos, nuestro llanto, nuestro clamor, cuando estamos pidiendo ayuda, cuando estamos necesitando ser fortalecidos. El Señor acude a nuestro auxilio. Si nosotros tenemos fe, vamos a ser probados. Aquí no vale decir, no, entonces si yo voy a estar probada, entonces mejor no tengo fe. Pero ahí tenemos un problema, porque sin fe nadie verá al Señor. Y también sin santidad, ¿verdad? Y dice que si nosotros tenemos fe, agradamos al Señor. Entonces, para podernos ir con Él, tenemos que agradarlo. Entonces, por fuerza, tenemos que tener fe. Hermano, aquí la jugamos. La jugamos, porque la verdad, el Señor nos da unos lineamientos, nos da sus mandamientos, y esos son los que nosotros debemos cumplir. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, mire, nosotros somos guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Mediante la fe. Dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hemos leído tanto este versículo que no muchito nos gusta, ¿verdad? Que vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, pero hermano, estamos en el mundo y mientras se llega el tiempo de estar al lado del Señor en eternidad, pues aquí se pasan dificultades. En el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Dios espera, Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca en vez de que mengue, en vez de que vaya para abajo. El Señor quiere que nosotros seamos fuertes en la fe, firmes en la fe, que nada nos mueva ahí de nuestro lugar. ¿Cómo surge la fe? Cuando nosotros tenemos una relación permanente con el Señor, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, nuestra fe se va fortaleciendo porque sentimos que Él está con nosotros, sentimos que Él nos está escuchando. Entonces nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando las Sagradas Escrituras y oramos, nuestra fe se va fortaleciendo. Ahora, las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. Ay, diríamos algunos, no quiero pruebas, mejor así nomás que me crezca la fe. Pero lastimosamente, hermano, por medio de dificultades es que nosotros adquirimos la fe, porque entonces sentimos la presencia de Dios, sentimos la mano del Señor tomándola de nosotros, sentimos su hombro donde podemos recostar nuestra cabeza en los momentos tristes, donde no hay nada más que hacer que solo acudir a Él. Daniel, ¿se recuerdan de Daniel? Daniel tenía fe. Desafió a los que estaban en aquellos tiempos porque querían que él adorara un ídolo. Él no lo hizo. Y la orden fue que lo iban a meter a la cueva de los leones. Pero él sabía que si el Señor lo salvaba, está bien, lo salvaba, pero si no lo salvaba, su eternidad la tenía para con el Señor. Entonces tenía una convicción y eso no lo detuvo en seguir firme en su fe. Dios es misericordioso y sabe que somos débiles, pero en ocasiones Él espera, como que pide o exige que nosotros nos mantengamos, que sigamos adelante en fe, porque sabe que estamos a punto de llegar a la meta, sabe que ya vamos a llegar al nivel donde Él ya nos vio y de ahí sigue otro. Entonces, ¿qué nivel de fe tiene usted? ¿Todavía estamos en el primer peldaño o hemos logrado avanzar? Eso pregúnteselo usted. ¿En qué nivel de fe está? Examínese, dígale al Señor,
Ayúdame. Espíritu Santo, mira por dentro. Yo quiero saber cuál es mi nivel de fe. Porque si estoy tan bajo y no la tengo ni siquiera como el granito de mostaza, debo trabajar. Debo buscar más del Señor, que Él es el que me va a proveer. Porque hasta eso nos da el Señor, hermanos. La poca fe que podamos tener, Él la da. Él la ha dado para nosotros. Debemos buscarlo más intensamente y rogarle que nos muestre cuál es su voluntad. Porque muchos preguntan, ¿y cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros? Si uno mismo ni siquiera se ha esforzado por buscar, por preguntarle al Señor cuál es su voluntad para nuestra vida. Hermanos, debemos mantenernos firmes, no sucumbir a las tentaciones, a los dardos del enemigo. No debemos dejarnos vencer tan fácilmente, debemos luchar, esforzarnos por lograr aquello que hemos querido ver en nosotros. Solo recordemos todo lo que el Señor hizo, lo que Él sufrió, cómo llegó a la cruz por amor a nosotros, para que creamos en Él y Él tuviera la oportunidad de estar con nosotros por la eternidad, por el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Cuando Él dijo, heme aquí al Padre, es porque desde antes nos amó. Por eso vino, por usted, por cada uno de ustedes y también por mí. Él vino a salvarnos. No lo dejemos esperando en vano. El Señor quiere terminar la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta noche Él nos ha puesto un examen. Y que nosotros debemos saber cómo estamos. ¿Qué tanta fe tengo yo? Si yo me examino a mí misma por mi propia cuenta, ¿cómo estoy en mi fe? ¿Qué voy a averiguar? ¿Qué voy a saber? ¿De qué me voy a dar cuenta? ¿O se me olvida que el Señor está en mí? ¿O que fui reprobada? Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros hemos sido sometidos a un examen. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestras debilidades. Tómanos en tus manos, Señor. No nos dejes. No nos sueltes de tu mano, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos tanto. Solos, sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Dios bendito, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Pero este es el tiempo en que nuestra fe tiene que probarse, tenemos que creer que sí tenemos fe. Tenemos que estar seguros de nuestra fe. El tiempo se acerca. Cuando tú vendrás por tu pueblo. ¿Y cómo nos encontrarás, Señor? ¿Estaremos irreprensibles? ¿Estaremos limpios? ¿Sanos mentalmente y emocionalmente? Gracias, Dios bendito. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo
a todo aquel pueblo que ha escuchado esta palabra y que ha permitido que tú examines su corazón para ver cómo está. Y que ellos con sinceridad se contesten cuál es su verdad respecto a la fe. En el nombre de Jesús, bendito seas. Gracias, amados, que el Señor les bendiga y sigamos adelante en fe, creyendo. Esperemos la próxima reunión que tengamos en la palabra frente al televisor, al teléfono o a cualquier medio que usemos, el domingo y en todas las reuniones donde estamos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. Amén y amén. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.